A continuación tendremos la conferencia inaugural Crisis del multilateralismo y crisis de la integración, perspectivas latinoamericanas y europeas, por Andrés Malamud de la Universidad de Lisboa, Portugal. Recuerden que nuestro hashtag es Gridale2018Co y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter @GridaleORG o en Facebook @Gridale. Buenos días. Es una alegría enorme estar acá, aunque me dejaron poco tema para hablar. Me van a evitar algunas repeticiones. Pero es una alegría enorme estar en la Universidad Cooperativa, y le agradezco especialmente en la persona del profesor Edgar Vieira, porque me encuentro acá con un montón de gente, un montón de amigos, algunos mayores que yo, de los cuales aprendí mucho, otros más jóvenes que yo, como Félix, de los cuales sigo aprendiendo. Así que esta es una ocasión especial en la cual quiero marcar una serie de puntos para defenderme antes de empezar. Nuestra responsabilidad, de la que recién se hablaba, no es la de defender, es la de entender. Un ciudadano indignado es un buen ciudadano. Un académico indignado es un mal académico. Nosotros tenemos como función entender lo que pasa en el mundo. Entender por qué el barco a vela no sirve más. ¿Y qué es lo que está navegando en este momento? Y quiero recordar que los principales politólogos que estudiaron la democracia habían sido antes especialistas en autoritarismo. Juan Linz, que fue uno de los primeros en entender la diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo, estudió antes cómo quebraban los regímenes democráticos en Europa. Guillermo O'Donnell, antes de estudiar las transiciones, estudió el Estado burocrático autoritario en América Latina. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en claro qué es lo que no es integración. Si queremos entender la integración y si queremos entender también cuándo fracasa la integración. Y lo que voy a proponer es que hay dos conceptos que se oponen a la integración. Uno estático y uno dinámico. Y tenemos que tener esto en cuenta para saber qué es lo que queremos entender. Lo contrario de integración como proceso dinámico es la desintegración. Integramos un bloque regional, ese bloque regional se puede desintegrar por diferentes razones. Se pueden ir los miembros, se puede disolver el todo, se pueden diluir las políticas que se habían compartido. Pero más interesante que esto es lo opuesto de la integración estático. Y lo que está enfrente de la integración en el statu quo es la soberanía. Soberanía es lo opuesto a la integración. No siempre lo tenemos claro. UNASUR, por ejemplo. Yo preferiría estar tomando un café con el embajador para conocer cómo fueron esas 17 negociaciones. UNASUR dice en el mismo párrafo que favorece la integración y favorece la soberanía. El agua fría y el agua caliente en el mismo balde. Eso no es así. Eso no funciona así. Y tenemos que ser conscientes de que los políticos dicen cosas por razones que tienen ellos, pero no tenemos nosotros. Nuestra función como académicos es entender por qué hay una contradicción en ese tratado que impide la integración. Y lo que podemos llegar a entender es que está ahí precisamente para eso. La integración no es el objetivo de UNASUR. Vamos a ver un poquito más. Vamos a sacar esta foto incómoda que colocaron los organizadores. Esta frase es de Peter Katzenstein. We live in a world of regions. Lo escribió en la década del 90, lo volvió a escribir en 2002, y me gustaría cuestionarlo. ¿Vivimos en un mundo de regiones o vivimos en un mundo de estados? Creo que no vivimos ya en un mundo de imperios ni en un mundo de ciudades-estado. La pregunta es si superamos la etapa westfaliana del orden internacional, aquella que la organización regional, aquella que la integración regional se proponía superar.
Y lo que Katzenstein mismo dice es que todo depende de cómo entendamos esto. ¿Qué significa una región? Es un concepto multidimensional, esto no explica nada. Una región tiene varios componentes. Vamos a ver cuáles son. Pero por el caso de América Latina es importante que empecemos con esta conciencia. Es diferente a todos los demás. Porque cuando hablamos de regiones, en general nos referimos a continentes. En América Latina, nosotros lo que hicimos fue, nosotros no, nuestros antepasados, construir un híbrido. Son dos palabras, una es geográfica, América, la otra es cultural, latina. Y este es un componente que no está presente explícitamente en Asia, en Europa o en África. No sé para dónde tengo que apuntar. Tres conceptos diferentes que a veces utilizamos indistintamente: regionalismo, regionalización, integración regional. Nuestros líderes, nuestros estadistas usan integración regional. Académicamente lo usan mal. Políticamente lo usan bien. A ellos les sirve. Pero nosotros, como académicos, tenemos que saber que el lenguaje común, coloquial, tiene trampas, ambigüedades, imprecisiones. Y tenemos que ser explícitos en esto. No criticar a los políticos que usan integración regional cuando no corresponde, sino saber nosotros en qué contexto está bien utilizado y en qué contexto no. Esto es regionalización. Les pido disculpas porque hay a veces la inclusión del inglés. En algunos casos preferí dejar el original para respetar la literatura y que sea más claro para los que conocen a qué autor me estoy refiriendo. Las sociedades, los mercados hacen cosas juntos, comercian, se casan, hacen turismo, van a estudiar. Son las sociedades las que hacen cosas con los vecinos. A esto lo llamamos regionalización, cuando esas cosas se hacen en un área geográfica determinada. Cuando son los estados los que deciden hacer cosas con los vecinos, hablamos de regionalismo, desde arriba. Y el regionalismo se manifiesta en tratados internacionales. Esos tratados pueden ser regulatorios, pueden ser de diferentes tipos, políticos, económicos, pero son los estados los que hacen el regionalismo. Y hablamos de integración regional cuando están los dos componentes. Y una cosa interesante es que los dos componentes se encuentran en Europa, pero en América Latina, en general, lo que nosotros observamos es un supply side integration, integración desde arriba, los estados. Mientras que en Asia, lo que observamos es lo contrario. Es desde abajo, son las sociedades, los mercados, las diásporas las que se integran. Y los estados, los que llegan tarde y van regulando sin integrarse, manteniendo la soberanía. Porque hay tres objetivos diferentes para hacer cosas con los vecinos. En un caso es aumentar la escala. El beneficio de la escala favorece la producción, el comercio, la defensa. Pero tiene desventajas. Esto lo estudian muy bien los economistas Alesina y Spolaore. Las heterogeneidades aumentan con la escala y por lo tanto generan dificultades de coordinación. La segunda meta, el segundo objetivo es la marca país. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, tiene como objetivo sobre todo salir al mundo con reputación. No es integrarse con el vecino. El comercio en la Alianza del Pacífico es mínimo. Buscan otra cosa. También hay normas de origen, otro intento de integrarse de otra manera. Pero no es tanto lo que hacen entre los vecinos, sino cómo enfrentan cada uno de ellos al mundo. Y finalmente, la legitimación de los regímenes. Esto lo estudiamos durante mucho tiempo en África y lo tenemos presente en América Latina, sobre todo en el caso del ALBA. Los regímenes hacen cosas con los vecinos para mantener la legitimidad doméstica e internacional. Hay una serie de autores que voy a mencionar que trabajan sobre estos temas desde hace por lo menos 2 décadas, algunos de ellos. La mayoría de ellos es europea. Philip Schmitter, Andy Harrell, Thomas Risse, a veces con Tania Borzel, Carlos Closa, Detlef Nolte, que está con nosotros, y Van Claveren, que es mitad y mitad, entre europeo y latinoamericano. Son aquellos que distinguieron a lo largo de sus trabajos entre estas diferentes dimensiones de lo que llamamos integración regional.
pero no son siempre integración regional. Son diferentes formas de hacer cosas con los vecinos. A veces esas cosas son económicas, a veces son de política exterior y a veces son de política doméstica. El regionalismo le sirve a los gobiernos adentro. ¿Pero qué es la integración regional? Sintetizando y simplificando. Compartir soberanía. La integración regional es renunciar voluntariamente a actuar solo, atarse al mástil, siendo el mástil un vecino. No emitir moneda, porque no puede emitir moneda. Francia no puede emitir moneda. Una de las principales potencias del mundo tira la bomba nuclear. Puede tirar la bomba atómica, pero no puede imprimir francos y no puede imprimir euros. Y no puede cerrar las fronteras. Renunció a la posibilidad de actuar solo. Gran Bretaña se quiere ir de la Unión Europea. No puede. No puede desanudar ese nudo. No puede recuperar las funciones soberanas que se dio. Eso es integración. Si no hay eso, ahora veremos. Pero entonces, simplificando, la coordinación política, la organización política de la interdependencia económica en un espacio de contiguidad geográfica. Estos tres componentes tienen que estar. Ninguno es suficiente. Dos no son suficientes. Tres son necesarios. Política, economía y geografía. Y fíjense cuán necesarios son, que esto es el origen de la Unión Europea. La exposición reciente, la que me precedió, fue brillante. Tuvo un par de cosas con las que no coincido, son menores, pero una fue pensar en la Unión Europea como el único caso, y en América Latina como tres casos que coexisten. La Unión Europea, Europa, pasó por lo mismo, pasó por una competencia darwiniana para ver quién era el más apto. Cuando comienza la Comunidad Económica Europea eran 6, enfrente se le forma el EFTA con 7 y del otro lado el Comecon con 6. No estaban condenados a crear la Unión Europea. Había 3 mecanismos de integración, uno más profundo, uno más de mercado liberal y otro más de trueque. Y este ganó. No sé si en América Latina va a pasar lo mismo, pero el proceso es similar. Hay competencia entre modelos de regionalización y regionalismo, y uno prevalece. Pero aquí quiero hacer un destaque para la geografía. Fíjense que hay algo que no está en azul y hay algo que sí está en azul y llama la atención. Lo que no está en azul es 1/3 de Alemania. Porque naturalizamos la Unión Europea, naturalizamos la soberanía alemana. La Unión Europea es una producción excepcional, en un momento excepcional de la historia de Europa, en la cual el país más poderoso no tenía soberanía. Y es también un momento en el cual el segundo país más poderoso era dueño de parte importante de África. Dueño, no, era África. El norte de África era Francia. Nunca hubo un tratado, ni para que entre el este de Alemania, ni para que salga el norte de África. Fueron divisiones o anexiones de países miembros. Esto es algo que está subestudiado por la literatura y, sin embargo, es lo que le dio la forma a la Unión Europea que conocemos hoy. Unión Europea de 28, quizás en vías de tornarse 27, pero de nuevo, la geografía tiene sus cosas raras. ¿Consiguen ver lo que está ahí? La Guayana Francesa, el país más extenso de la Unión Europea es Francia. Podría ser Dinamarca si Groenlandia fuera considerada, pero Groenlandia salió de la Unión Europea sin retirarse de Dinamarca. Por lo tanto, Francia es el país más extenso. La frontera más larga del país más extenso de la Unión Europea es con Brasil. Es más larga la frontera de Guyana francesa con Brasil que la frontera de Francia con España. Esto significa que se puede cruzar a pie del Mercosur a la Unión Europea. Los límites de la geografía. Esto es la política y esto es la economía. Como decía antes, ninguna de estas dimensiones es suficiente para entender este proceso complejo. Ninguna de estas dimensiones es suficiente para entender cómo funciona este aparato. Este es un billete de 10 euros que ya fue reemplazado por uno más nuevo, porque este fue hecho antes de la ampliación del 2005, cuando Chipre se integra a la Unión Europea y después al euro. En este billete, si ustedes buscan, no van a encontrar a Chipre, que es un país que tiene el euro como moneda. Tuvieron que rediseñar el billete para incorporar a un país miembro. Tuvieron que rediseñar la geografía. Pero en este billete
está Brasil. Brasil aparece en los billetes de euro antes que Chipre. De nuevo, relativicemos los absolutos. Esto es el ALBA. Es quizás la única organización regional en la cual ningún país miembro tiene fronteras con otro país miembro. ¿En qué cabeza cabe llamar regional a esto? Nadie es vecino de nadie. Honduras lo fue, de Nicaragua, pero Honduras se fue del ALBA. Estamos utilizando conceptos que no se corresponden a las definiciones, que no se corresponden ni siquiera al sentido común. Es una utilización política decirle a esto una organización regional. No podemos aceptarlo acríticamente. Si queremos aceptarlo, discutamos los criterios, pongámonos de acuerdo, pero no puede ser sin reflexionar sobre esto. ¿Qué no es integración, entonces? Yo ya mencioné, desintegración es el proceso de regreso, de vuelta atrás, soberanía. Pero también hay un montón de cosas, de procesos, de hechos, que muchas veces llamamos integración, porque los dirigentes lo llaman integración. Cuando se termina un conflicto territorial, un conflicto entre dos países vecinos, los presidentes dicen, se acabó el conflicto, ahora es tiempo de integración. Y los que hacemos relaciones internacionales sabemos que lo opuesto del conflicto es la cooperación. La integración es un subconjunto muy pequeño de la cooperación. Tomar cooperación por integración es tomar el todo por la parte. Más comercio, más intercambios, más turismo, más remesas, si es a nivel regional, es regionalización, no es integración, no hay soberanía compartida. Family, con Gianluca Gardini trabajamos sobre esto, el cumbrismo, el hipercumbrismo, el hecho de que los presidentes latinoamericanos se reúnan 2 veces por semana, en grandes reuniones que les envidiamos, porque comen muy bien. Eso no es integración regional. Comunicarse más fácil a través de las fronteras tampoco es integración. Está muy bien. Puede favorecer la integración regional, puede ser una causa, puede ser una consecuencia. Los estados firman tratados que reducen el peso de la frontera, pero no es el fenómeno en sí. Tener una bandera, tener un himno, tampoco es integración regional. En parte, y esto es importante, porque la identidad habitualmente baja la escala. La identidad no une, la identidad separa pequeños grupos. Lo que une son los intereses. Yo sé que esto es un sesgo neofuncionalista que le estoy dando a la charla, pero es esto lo que muestra a los procesos que fueron exitosos. Entonces, o hay soberanía compartida o delegada, o no hay integración. Y que no haya integración no es necesariamente malo. Puede haber otras cosas buenas. La integración surge como instrumento. Hoy nosotros le damos otro contenido. Hoy nos parece un objetivo. Esto lo vamos a ver dentro de un rato. Pero es un instrumento para la paz y para el desarrollo. Casos. En América Latina me parece adecuado que analicemos bajo el prisma de la integración a todos estos bloques u organizaciones. Porque todos ellos se pretenden, de una manera u otra, compartir soberanía, aunque sea en la dimensión más bajita de todas, que es fijar un arancel común. Fijar un arancel común significa que los estados ya no pueden fijar aranceles propios. Se ataron las manos. Una zona de libre comercio no es integración en términos políticos. Una unión aduanera sí, cuando funciona. En la comunidad andina, no. El NAFTA y la Alianza del Pacífico, no estoy seguro. Podrían serlo. Pero una cosa importante también para tener en claro es que siempre que hablamos de integración, significamos implícitamente desintegración. La integración es preferencia por el vecino y por lo tanto no preferencia por otro. Pero cuanto más agrandamos la escala, más nuestros vecinos están lejos de nosotros y están cerca de alguien que no es vecino. Integración latinoamericana es, por definición, desintegración norteamericana, porque sacar a México de la órbita de Estados Unidos. Integración sudamericana es desintegración latinoamericana, porque sacar a México. Siempre que hablamos de integración, tenemos que ver a quién se está excluyendo. La única integración total es global, es la globalización. Integración regional, por definición, es también desintegración regional. ¿Cuándo no debemos hablar de integración en América Latina?
la Organización de Estados Americanos, la UNASUR, que pone a la soberanía por encima, el TIAR, y por supuesto que nada que ver tienen con la integración la CELAC, que es un foro, el ALBA y Petrosur. Si le ponemos el mismo mote a todo esto, ese mote pierde significado. La integración dejó de significar. Si con la misma palabra definimos a la CELAC y al Mercosur. Y fíjense, estos son 20 organizaciones escogidas en las cuales hay por lo menos un miembro latinoamericano. En América Latina hay 20 países, 18 hablan castellano, 1 habla portugués, 1 habla francés, Haití. Hay por lo menos tantas organizaciones regionales en América Latina como estados, lo que significa que la llamada integración regional no reduce la complejidad, la reproduce. Entonces, ¿para qué sirve? Fíjense, aquí Carlos Portales, está en Washington, chileno de origen, lo que hizo es una comparación de presupuestos y staff personal que tienen algunas organizaciones seleccionadas en América Latina o en las Américas, mejor dicho, porque la OEA no es solo América Latina. La OEA es la más grande, lejos, con sedes en varios países, la sede más importante en Washington, con un número de centenares de personas que trabajan ahí, viven de trabajar en esa organización, con 150 millones de dólares de presupuesto. 150 millones de dólares. ¿Saben cuál es el presupuesto anual de la Unión Europea? 100.000 millones, más o menos, de euros, que además vale más que el dólar. Todas las demás son peanuts, cambio, muy poco dinero, muy pocos empleados, muy pocos objetivos, muy pocos instrumentos, muy pocos resultados. No se puede obtener más resultados con esta inversión. Es decir, que los líderes dicen, pero no hacen. Y no estoy criticando. Lo que voy a sugerir es que las causas por las cuales no hacen son estructurales, no son agenciales. No es un problema de falta de voluntad política. Es un problema de falta de incentivos. No está en las circunstancias, no está en la necesidad. Hay muchos países de América Latina que no tienen grandes ejércitos, porque no precisan grandes ejércitos, porque no tienen amenazas en la vecindad. De la misma manera, no precisan integración, porque no tienen grandes mercados en la vecindad, ni tienen grandes países que produzcan tecnología que ellos la puedan comprar. Esto es simplemente un caso que hasta quedó viejo, tengo que actualizarlo, pero es cuánto los países del Mercosur comercian entre sí, línea azul, y cuánto comercian con el resto del mundo. Por supuesto que esto no es lo mismo, Uruguay y Paraguay dependen más de los vecinos que Argentina y Brasil, pero la dependencia mutua, la interdependencia regional en América Latina es muy baja. No nos necesitamos, nos queremos, nos sentimos bien. En el Mundial hinchamos no siempre por los hermanos latinoamericanos, pero hay cariño, hay afecto, hay cultura, tradiciones e historia común. No hay necesidad común. En algunos casos sí, pero como ustedes saben muy bien en Colombia es más defensiva que ofensiva. En este momento Colombia puede sufrir de Venezuela más de lo que puede ganar de Venezuela. En este momento Colombia necesita coordinar con otros países qué hacer con la ola de refugiados de Venezuela, pero justamente lo que estamos tratando de evitar es la integración. Que no parezca que lo que estoy haciendo es una crítica a América Latina. Esto es Europa. La última década hasta la crisis, más o menos, pero esto no cambió mucho. Los países de arriba son los países del norte, los países de abajo son los países del sur. Y esto es cuenta corriente. Superávit al norte, déficit al sur. La Unión Europea es un producto de los clivajes cruzados, como lo llamaban ellos. Un país podía perder en alguna dimensión, pero ganaba en otra. Lo que estamos viendo es que se convirtió en un producto de clivajes acumulativos. Los que pierden son siempre los mismos. Los que ganan son siempre los mismos. La Unión Europea, que durante mucho tiempo no sabíamos si era un triciclo o una bicicleta, si podía parar y después arrancar, o si paraba y se caía, ahora sabemos, es una bicicleta. La integración en este estadio no está en equilibrio. Hay dos opciones. O sigue avanzando en lo que le falta, integración fiscal, eventualmente política, o retrocede en lo que tiene, integración monetaria. Es decir, ¿se acuerdan de Argentina 2001? Multiplíquenlo por 20. La situación en Europa hoy parece de equilibrio, pero es el famoso equilibrio inestable, es como un cuadro apoyado sobre el clavo en vez de colgado del clavo. En algún momento se va a caer.
¿Tiene arreglo? Tiene arreglo. ¿Lo están arreglando? No a la velocidad necesaria. Voy terminando con una distinción entre dos tipos de regionalismo, porque en América Latina hacemos regionalismo. Los estados se juntan con los estados, firman tratados y hacen cosas. Pero es el regionalismo westfaliano. El objetivo del regionalismo en América Latina, como en Asia, como en África, es reforzar la soberanía estatal, no trascenderla, no compartirla. No es atarse al vecino. En este aspecto, original es Europa. América Latina es un caso más. Es lo que se espera de las relaciones internacionales con ese juego de equilibrio o alineamiento. Gary Marx y sus asociados hace mucho vienen trabajando en otra distinción que me parece muy importante, pero para este caso no es esencial, entre organizaciones que hacen muchas cosas y organizaciones que hacen una específica. Lo fundamental es si hacen economía, integración económica, o si no la hacen. Si no hacen integración económica, no hacen integración. No existe la integración política sin previa integración económica. Y la cuestión es que estamos testimoniando la emergencia de un mundo multipolar. Todavía no lo es en la cúpula de la pirámide. Joseph Nye explica muy bien los tres tableros del poder. En términos militares, Estados Unidos sigue siendo el unipolo. En términos económicos, no. Hay por lo menos tres y cada vez más. China es el más importante para América Latina. Y más abajo, a nivel de la sociedad civil, hay muchos más. De la sociedad civil y de el submundo. Cada vez más hay, eso sí, regionalización ilegal. La droga, la corrupción y los refugiados son fenómenos de regionalización importantísimos. Son oscuros, son ilegales, son antiestatales. Los estados se oponen a eso, los quieren regular, no lo consiguen. Son la derrota del regionalismo. Y Jorge Garzón, que ahora está en la Universidad de Itela, viene del GIGA, es uno de los que más argumentó a favor de entender lo que está pasando como un desacople entre la dimensión económica y la dimensión política. A nivel político, la región importa, porque los vecinos hacen daño, nos pueden lastimar. Tenemos que cuidarnos de los vecinos, cooperamos para cuidarnos. Cuando un país bombardea una base terrorista en otro país se enoja, entonces nos juntamos para calmarlos. Cuando hay flujos de inmigrantes y refugiados, nos juntamos para tratar de regularlo. No es para crear bienes públicos, es para disminuir males públicos. Ese es el regionalismo político. No hay regionalismo económico, no hay intención de fusionar mercados, fusionar reglas y fusionar soberanía. Económicamente queremos que China nos abra su mercado, no el vecino. Entonces lo que hacemos sí es cooperación, sí es concertación, pero no es integración. No está mal, no estoy criticando. Lo que estoy diciendo es, esto es lo que se hace, no es lo otro. Y esto que se hace es por razones de interdependencia, no por falta de voluntad política. No es culpa de los líderes. Los líderes latinoamericanos pueden ser malos, perversos, incompetentes y corruptos. Pueden o no, pero no es por eso que no hay integración en América Latina. Y la última cosita al respecto es que la integración en Europa fue habilitante. Pudieron hacer más cosas porque estaban juntos. La integración en América Latina es restrictiva. Podemos hacer menos cosas cuando estamos juntos. Un ejemplo muy sencillo, el Mercosur. Para tomar una decisión en el Mercosur, la tiene que tomar el Mercosur e internalizar cada país miembro. Teniendo en cuenta que Venezuela está suspendida, son 4 países miembros. Hay que tomar 5 veces esa decisión. Hasta que el quinto no lo hizo, esa decisión no está en vigencia, ni siquiera en los 3 que la aprobaron. ¿Sí? Retrasa la toma de decisiones, en vez de favorecerla. ¿Por qué seguimos hablando de integración entonces? Hay 3 razones. La primera es porque nos pusimos la camiseta de la integración. ¿Por qué defendemos a Colombia, o a Argentina, o a México, o a Francia, o a Alemania? ¿Por qué somos nacionalistas? ¿Por qué son nacionalistas lo que lo son? No es instrumental el nacionalismo, es un sentimiento. En muchos casos, el regionalismo se convirtió en un sentimiento. Nos sentimos hermanos, la patria grande, nuestra América, porque sí. Existencialista en vez de instrumentalista. De nuevo, no hago crítica, estoy explicando por qué hay gente que defiende aquello que no está pasando. La segunda razón es porque nos sirve. Nos encanta juntarnos.
Vivimos de esto. Si no hubiera intentos de integración, ¿de qué conversaríamos en las conferencias? Esto lo permite eso que hicieron los líderes tratando de juntar a sus países. Incluso cuando fracasen, incluso cuando mientan, nos dan esta oportunidad de pensar sobre esto y sobre otras cosas. Así que tenemos que estar agradecidos hasta de su fracaso. ¿Y por qué lo hacen ellos? Porque hablar primero es gratis y segundo es simpático. Decía Edgar, ¿qué piensan los latinoamericanos? Están a favor de la integración. No saben lo que es la integración. Pregúntenle a un brasileño si está de acuerdo en que su moneda se defina junto con Paraguay. O Paraguay si está de acuerdo en que los puertos, la política la decida Uruguay. Están a favor de la integración porque creen que la integración es ser simpáticos entre nosotros. Si supieran que significa delegar soberanía a los vecinos, no estarían a favor. Entonces, decir integración suma votos, suma apoyo, es simpático. Hacer integración tiene el efecto contrario. Es racional hablar a favor de la integración, sería irracional producirla. Y termino. Esto ya es viejo, se lo quería recordar a mis amigos brasileños en la sala. Miren, no es América Latina, no es el Mercosur. El mundo lo que veía cuando Brasil tenía éxito, cuando Brasil emergía, era a Brasil emergiendo, no al Mercosur, no a UNASUR. Veían a Brasil, veían a los grandes estados, las grandes potencias. Este es el mundo que está volviendo. ¿Qué región es esta? Lo que estamos viendo es que en realidad, si la multipolaridad es una estructura del sistema internacional, el multilateralismo no es la estrategia adecuada, por lo menos no es la estrategia que están adoptando los líderes para tratar con la multipolaridad. Multipolaridad no está trayendo multilateralismo, al contrario, está trayendo minilateralismo. Grupos, subgrupos, subgrupitos, y ese minilateralismo a veces tampoco funciona. El G7, ¿qué más chico que eso se puede encontrar? Ahora se va a reunir el G20, si el G7 no se pone de acuerdo, imagínense lo que van a hacer cuando entren todos los demás chiquitos. Está la cuestión ahora si el mismo Donald se atreve a venir a Buenos Aires. Y de nuevo, esto no es América Latina, está pasando en el mundo, la crisis, las tensiones de la integración se están manifestando también en la Unión Europea de manera muy evidente. Los que viajan por Europa lo saben, los que ven los sondajes también. Italia fue hasta hace una década el país más pro-europeo de la historia. Y ahora los italianos son de los menos, de los más anti-europeos que uno se puede imaginar. El efecto de 20 años de estancamiento económico, del cual se acusa al euro, tenga o no la culpa. Y lo más interesante de esto es que esta es la visión de los países del sur. Los países del norte haciendo sus necesidades sobre los pobres. En el norte piensan que es lo contrario, que los países del sur hicieron la fiesta y le dejaron a ellos el desorden para limpiar el día siguiente. No quiero que esto termine con un tono negativo. Lejos de eso. Lo que parece importante es repetir lo que recién se dijo. Esto no es culpa de Trump. Trump es un síntoma. Brexit es un síntoma. Trump tiene paralelos, contrapartes en Rusia, que es Putin, y en China, y en la India, y en Turquía. Los hombres fuertes están volviendo a las potencias fuertes. Esa es la dinámica de los tiempos. Son dinámicas de desintegración, no de integración. Y si queremos entender la integración, tenemos que entender la desintegración. Muchas gracias.